Ok, chicos, entonces, como les estaba mencionando, el tema de hoy es ver la termodinámica de disoluciones. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este capítulo? Va a ser presentar esos fundamentos teóricos para aplicaciones que nosotros usamos en termodinámicas, tanto a mezclas de gases como de disoluciones líquidas. Por lo pesado que es este tema, no va a alcanzar hoy toda la clase para ver ambas demostraciones de la parte de mezclas de gases y disoluciones líquidas. Hoy vamos a estar más enfocados en la parte de disoluciones líquidas. Ahora bien, nosotros, ¿por qué es importante saber esto? Porque nosotros, cuando ya salimos a la vida real en la industria, los líquidos y los gases siempre están formados por varios componentes que usualmente se someten a cambios en su composición. Y esos cambios en la composición muchas veces van a requerir procesos de mezclado y de separación. Entonces es importante que ustedes conozcan de dónde salen estas ecuaciones para poder utilizarlas de forma adecuada y no solamente llegar a la práctica, utilizarlas, sino saber de dónde provienen. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, de qué es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Nosotros, yo creería que ya ustedes a este punto lo saben, pero es mejor nunca dar nada, por supuesto. Nosotros sabemos que si tenemos un sistema con masas, nosotros podemos sumar esas masas sin ningún temor. Es decir, si yo tengo un componente A y un componente B, cuyo componente A tiene una masa de 5 kilogramos y cuyo componente B tiene una masa, de 7 kilogramos, nosotros sabemos que la suma de esos 5 más esos 7 kilogramos lo podemos tomar como una masa total del sistema. Pero ¿qué nos han dicho siempre? Nunca haga eso con un volumen. ¿Por qué? Imaginémonos que nosotros tenemos un recipiente con un volumen 1, que por ejemplo ese volumen 1 sea igual a 10 mililitros. Y tenemos un recipiente 2 en el cual, por ejemplo, ese volumen 2 sea igual a 5 mililitros. Podemos imaginar que el recipiente 1 es agua y que el recipiente 2 es etanol. Ustedes, ¿verdad? O cualquier otra persona que no ha llevado un curso de termodinámica, podría pensar que entonces el volumen, si ustedes mezclan esos 10 más esos 5 mililitros, va a ser de 15 mililitros. Pero eso no es cierto. Eso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Es incorrecto porque cuando ustedes introducen una sustancia dentro de otra, entre esas sustancias hay interacciones. Pueden ser tanto de atracción, ¿verdad? O en algunos otros casos como de repulsión. Entonces, cuando usted añade una distancia en otra, producto de esas interacciones que se crean, cambian muchas veces las longitudes de los enlaces y eso hace que el volumen ocupado por el nuevo sistema, la combinación de S1 con S2, no sea la suma, o sea, no sea estrictamente la suma del volumen del componente 1 más el volumen del componente 2. Es decir, es lo que representamos aquí en cuadros, que el volumen correspondiente a la primera sustancia y el volumen correspondiente a la segunda sustancia no va a ser igual al volumen celeste que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que al final de la clase vamos a lograr hacer? Vamos a poder entender que la fórmula por la cual nosotros podemos determinar cuánto volumen hay que añadirle a una sustancia es la que utilizamos. Es decir, yo les voy a hacer un despeje matemático que va a justificar de dónde es que surge esa fórmula. Entonces, ustedes al final de la clase van a ser capaces de decir, por ejemplo, si ustedes le dicen que ustedes necesitan 2 litros de una disolución en el laboratorio y que esa disolución sea, por ejemplo, un 30% molar de metanol, ustedes van a poder decir, ok, yo necesito añadir un volumen X de metanol y un volumen 2 de agua, en el cual van a ver que la suma de este volumen más este volumen de forma independiente no son estos 2 litros, pero cuando ya ustedes mezclan esos componentes, sí terminan siendo los 2 litros. Entonces, todo claro hasta el momento de por qué la importancia de lo que vamos a aprender hoy. Esto es solamente una de las aplicaciones que puede tener, ¿verdad? Entonces, lo que quiero, ¿verdad?, que al final y al cabo les quede claro a través de esta diapositiva es, nunca sumen un volumen como tal,
porque la suma de los volúmenes no sigue las reglas matemáticas, si quieren verlo desde ese punto. Entonces, eso es nada más para que ustedes no se me aburran mucho, ¿verdad? Digan, ok, al final del día o bueno, al final de esta clase voy a saber hacer esto. Pero antes de hacer eso y poder ver qué es lo que ustedes van a necesitar o cómo pueden justificar tan fácilmente el uso de la fórmula que vamos a ver, tenemos que aprender otras cosas. Entonces, ¿cuál va a ser la primera? Tenemos que saber ciertas definiciones de interés que ya ustedes las habían visto en termodinámica 1 o incluso en otros cursos, ¿verdad? Y es que es un sistema aislado, que es un sistema cerrado y que es un sistema abierto. Entonces, básicamente, un momento que alguien me escribe aquí en el chat. No, hoy no hay quiz para los que me están ahí preguntando por el chat. Ok, entonces básicamente podemos imaginarnos, ¿verdad? Que este siempre va a ser nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un sistema aislado? En un sistema aislado, ¿qué es lo que uno puede intercambiar entre un sistema y el entorno? Uno lo que puede intercambiar es energía y materia. Entonces, se va a considerar que el sistema es aislado cuando no hay intercambio ni de energía ni de materia. Se va a considerar que el sistema es cerrado cuando no hay intercambio de energía, no hay intercambio de materia, pero sí hay intercambio de energía. Y se va a considerar que el sistema es abierto cuando hay intercambio, perdón, acá en el aislado no hay intercambio, ¿verdad? Ni de materia ni de energía. Y en el sistema abierto es cuando más bien en ambos hay intercambio. Ok, entonces hay intercambio tanto de materia como de energía. Este tipo de sistemas aislados, ¿verdad? En el que no hay intercambio ni de materia ni de energía, nosotros no los estudiamos mucho. Ahorita, ¿en cuáles nos vamos a centrar? En los sistemas que son cerrados, es decir, en aquellos en los que no hay intercambio de materia, pero sí de energía. Y luego, entonces, los resultados que obtengamos para este tipo de sistemas cerrados, vamos como a abrirles a través de una expresión específica la puerta para que el sistema sea abierto, porque vemos que la diferencia va a ser simplemente en que sí vamos a considerar la transferencia de materia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que pensar que si nos vamos a centrar primero en este sistema cerrado y este sistema cerrado, vamos a ver que vamos a ir pensando de dónde viene esa energía, es importante que siempre recuerden que dado que un sistema cerrado, ¿verdad? Ya sabemos que no entran ni salen corrientes, eso significa que no se está transportando energía que esté asociada con la materia a través de la frontera que está dividiendo el sistema de sus alrededores. Entonces, en este tipo de sistemas, todo cambio de energía entre el sistema y sus alrededores aparece en forma de calor y de trabajo. Y entonces el cambio de la energía total que puede tener este sistema va a equivaler a la energía neta que se transfiere ya sea hacia o desde el sistema y los alrededores en forma de calor y de trabajo. Ahora bien, ¿cuál es la otra cosa que vamos a tener que recordar? La ecuación de la continuidad. Entonces recuerden que esta ecuación de la continuidad era lo que ustedes utilizaban ampliamente en termo 1. ¿Y qué nos decía esa ecuación de la continuidad? Que las condiciones de mi estado 2 menos las condiciones de mi estado 1 más la suma de todos aquellos flujos másicos que me estén ingresando en el sistema menos la sumatoria de todos aquellos flujos másicos que me estén saliendo de mi sistema es igual a 0. Y recuerden que también la primera ley de la termodinámica era esta, en su forma más amplia. Era que el calor más la sumatoria de todos los flujos másicos que están ingresando por su entalpía, velocidad y energía potencial
iba a ser igual a la sumatoria de todos los flujos mágicos que me estuviesen saliendo, multiplicado por su entalpía, velocidad, energía potencial, más la suma de las condiciones en el estado 2 por su energía interna, velocidad y energía potencial, menos las condiciones en un primer estado de la energía interna, la velocidad 1 y la energía potencial, más el trabajo. Entonces, esta es la primera ley de la termodinámica de una forma bastante amplia. Pero recuerda que dijimos, vamos a centrarnos primero en definir las cosas para un sistema cerrado. Entonces, recuerden que en un sistema que es cerrado, es decir, en aquel que teníamos, en el cual no iba a haber intercambio de materia, sino únicamente de energía, ¿qué era lo que iba a pasar? Si no hay intercambio de materia, prácticamente yo tengo que el flujo másico de entrada y de salida, ¿verdad? Se me cancelan porque no existe. ¿Y qué me queda? Que las condiciones, por ejemplo, en 2 son iguales a las condiciones en 1 y que van a ser iguales a unas condiciones M, ¿verdad? Mágicas ahí. Y a través de la primera ley de la termodinámica vamos a hacer lo mismo. Vamos a cancelar esos términos que implican flujos, porque ahí no existen flujos mágicos. Vamos a ignorar que entonces esta expresión que coloqué aquí es esta que les coloco acá. Y esta expresión donde yo estoy cancelando los flujos mágicos tanto de entrada como de salida es esta otra que les coloco acá, ya con esas partes canceladas. Ahora, si nosotros también despreciamos, que era algo que se hacía muy a menudo en termodinámica 1, el cambio en la energía cinética y en la energía potencial, básicamente, y dividimos todo entre la masa, llegamos a esta expresión que tenemos acá, que era lo que ustedes veían siempre como la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, que nos dice que el calor es igual al cambio en la energía interna, ¿verdad? Porque voy a tener aquí un U2 menos un U1, que es lo que ponemos aquí como el cambio en la energía interna, más el trabajo. Si reacomodo esta expresión, llego a que el cambio en la energía interna sería igual al calor menos el trabajo. Y que entonces el cambio en la energía interna es igual, si esto lo estamos viendo, esta ecuación sería válida, ¿verdad? Cuando yo tenga un proceso que involucra cambios finitos. Es decir, por eso está aquí con este delta. Pero si yo quiero hacerlo para un sistema con cambios diferenciales, nada más derivo esta expresión y llegamos a esta expresión de acá. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué podemos ver de estas expresiones que tenemos? Que en sistemas cerrados, cuando se someten a procesos, lo único que va a cambiar es la energía interna del sistema, ¿verdad? Que es esta relación que tenemos acá. Ya vimos que a través de todas las simplificaciones, a partir de una ecuación de continuidad que ya ustedes conocen y de una primera ley de la termodinámica, llegamos a esta expresión, que es válida entonces para sistemas cerrados. Ahora, recordemos también un poquito algo sobre la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esa segunda ley de la termodinámica, ¿cómo se definía? ¿Cómo la definían? Como que el diferencial, ¿verdad?, de la entropía iba a ser igual a un diferencial de calor reversible entre una temperatura. Esa era como la definición matemática o formal de qué era esa segunda ley de la termodinámica. Pero, ¿cómo pueden ustedes ver esa segunda ley de la termodinámica? Recuerden que esa segunda ley ustedes la empezaron a ver cuando ustedes empezaron a ver como ciclos. El ciclo de refrigeración, la máquina térmica, o sea, todo eso siempre estaba relacionado como una eficiencia. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, ustedes pueden verla o interpretarla en palabras simples como esa entidad que condiciona la eficiencia de los procesos. Porque muchas veces las personas hablan de entropía como un grado de desorden. Ok, eso está bien, pero tal vez decir un grado de desorden, si uno lo intenta aplicar a su proceso, uno dice, como que no calza, ¿verdad? Como que uno se queda tal vez como con una laguna ahí de que algo le hace falta. Entonces, si ustedes recuerdan que eso siempre ustedes lograban luego sacar eficiencias, ¿verdad? En esas máquinas térmicas, en esas bombas de calor, en todo eso, recuérdenlo como una entidad que va a condicionar la eficiencia de los procesos.
Y pueden verlo, ¿verdad? Todavía de una forma más figurada, como un peaje que hay que pagar por la eficiencia. Entonces, eso es como quiero también que entiendan la segunda ley de la termodinámica. Básicamente, y ahora, si vemos con la energía interna, vimos que antes hablamos de la energía interna, ¿verdad? Y dijimos, ok, el cambio en la energía interna es igual al calor menos el trabajo, pero ¿qué es la energía interna? Tal vez es otra cosa que no, puede que se lo hubieran preguntado y no hubieran tenido una respuesta, pero pueden verla más o menos como que es esa energía que está contenida en los enlaces químicos o que es esa energía de las fuerzas intermoleculares. Por decirlo de cierta forma, la energía interna reúne un grupo de energías, porque en realidad si ustedes ven el calor y el trabajo, que ustedes dicen el calor es una energía, el trabajo, ok, el trabajo también es una forma de energía. Y la energía interna ustedes pueden verla como ese conglomerado de energías a las cuales no se les está dando como un nombre específico, pero que las engloba. Es decir, ¿qué engloba esa energía interna? Engloba la energía de los enlaces químicos, la energía que está contenida en las fuerzas intermoleculares, la energía de los núcleos atómicos. ¿Y de qué va a depender entonces esa energía interna? Va a depender de dos cosas, de la temperatura y de las reacciones químicas. Ahora bien, ¿por qué la energía interna depende de las reacciones químicas? Porque vamos a ver que todas las suposiciones que hacemos a partir de un momentito, en unos minutos en adelante, suponemos que no hay reacción química, porque si hay reacción química, la energía interna de mi sistema va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Pueden imaginarlo de una forma muy simple, de que cuando ocurre una reacción química, los enlaces químicos cambian. Y entonces, si cambian los enlaces químicos, cambia la energía que estaba asociada a ese enlace químico y por lo tanto cambia la energía interna. Entonces, es muy importante siempre que recuerden, la energía interna depende de las reacciones químicas. Entonces, cuando ustedes quieran, o si recuerdan un poco de termodinámica 1, que lo veían para sustancias puras, recuerden que ustedes nunca vieron como que ahí estuviese ocurriendo una reacción o algo así. ¿Por qué? Porque si no, esa energía interna iba a cambiar. Y con respecto a la entalpía, es otra propiedad que nosotros usamos mucho, pero muchas veces no sabemos qué significa, perdón. Entonces, la entalpía pueden verla como el contenido energético del sistema más el efecto mecánico que tiene el ambiente sobre el sistema. O de una forma tal vez un poco más sencilla, pueden verla como el calor del proceso a presión constante. Ahora, también si ustedes buscan en otros libros definiciones, ¿verdad?, sobre energía interna, en otros libros también establecen que esa energía interna puede entenderse como la que se agrega un fluido en forma de trabajo y que se transfiere posteriormente desde ese fluido como un calor. Entonces, ese almacenamiento de energía ocurre en forma de una energía interna. Ahora bien, es importante que tengan en cuenta que nosotros no contamos con medidores de energía interna, ¿verdad? Entonces lo que se hace es medir a través de cuánto calor está, digamos, por ejemplo, produciendo y cuánto trabajo puede realizar. Y también establecen, ¿verdad?, que muchas veces esa energía interna se refiere a la energía en esta parte, digamos, de los enlaces químicos, pero eso se puede subdividir aún más. Y entonces uno que puede pensar, ok, si hay una energía en los enlaces químicos, ahí puede haber energía cinética de traslación, de rotación, de vibración. ¿Por qué? Porque uno sabe que eso no está quedito, que adentro de la sustancia siempre hay movimiento. Entonces voy a agregarle esas cosas acá. Sabemos que puede haber energía cinética asociada a rotación de los enlaces o de las mismas moléculas, ¿verdad? Energía cinética asociada a traslación y energía cinética asociada a las vibraciones internas que están teniendo las moléculas. Ok. Y entonces ahora lo que iba a hacer era demostrar de dónde es que sale la entalpía o a qué es lo que nosotros le llamamos como esa entalpía. Entonces, yo les dije a ustedes anteriormente, la entalpía es el calor, ¿verdad? Se puede entender como el calor de un proceso a presión constante. Y vamos a verlo por qué. Recuerden que teníamos esta forma, ¿verdad? Que el cambio en la energía interna iba a ser igual al calor menos el trabajo. Pero recordemos que
El trabajo nosotros lo definíamos como la integral de la presión por un cambio en el volumen. Si nosotros vamos a trabajar a presión constante, tenemos que el trabajo va a ser igual a una presión por la integral de un dV. Es decir, que el trabajo va a ser igual a la presión por un cambio en el volumen. ¿Ok? Entonces ya nosotros sabemos esto. ¿Por qué? Porque vamos a sustituirlo ahorita en la ecuación. Entonces, el cambio en la energía interna, ¿cómo lo podemos ver? Como que la energía final, la energía del sistema al final, menos la energía interna del sistema al inicio, es igual a un calor, pero ese calor ahora lo estamos analizando en el caso específico que está haciendo a presión constante, menos el trabajo. ¿Pero qué es el trabajo? Es una presión por un cambio en un volumen. Entonces, si ahora nosotros cambiamos ese delta V por un volumen final menos un volumen inicial, estaríamos teniendo que la energía interna final menos la energía interna inicial es igual a un calor a presión constante menos una presión que está multiplicando a un volumen final menos un volumen inicial. Y voy a distribuir esa presión. Entonces, el cambio en la energía interna es igual a un calor a presión constante menos P por VF más P por VI. Y voy a unir todas las relaciones que son finales y todas las relaciones que son iniciales, despejando, ¿verdad? También el calor. Entonces, el calor a presión constante es igual a un UF y voy a pasar entonces esta propiedad para el otro lado, ¿verdad? Sería más un PVF menos, ahora estoy copiando esto que sí quedaba del mismo lado, UI y cambio esta otra expresión que está acá, ¿verdad? La voy a pasar para el otro lado. Entonces pasaría como menos PVI. Ok. Y ahora entonces vamos a verlo como la unión de los estados finales y la unión de los estados iniciales. Entonces ese calor a presión constante es igual a una energía interna más una presión por un volumen al final menos, y voy a poner entre paréntesis, entonces cambio signo a todo lo que sigue, sería una energía interna más una presión por un volumen inicial. Y entonces a esto que tenemos acá es a lo que nosotros le llamamos entalpía. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Tenemos funciones de estado. O sea, la entalpía está conformada por funciones de estado. Recuerden que las funciones de estado eran aquellas que no dependían de la trayectoria del sistema, sino que nada le importaba la posición inicial y la posición final. Entonces, nosotros podríamos decir que la entalpía se define como la energía interna más la presión por el volumen. Y esta era una fórmula que ustedes usaban mucho en termodinámica 1. O bien la usaban de la forma despejada, ¿verdad? Porque muchas veces ustedes sí tenían entalpía en las tablas termodinámicas, pero no tenían energía interna. Entonces, ¿qué era lo que ustedes decían? Ok, la energía interna es igual a la entalpía menos P por V. Y lo que hacían era que usaban ese V como un volumen molar porque estaban utilizando todo en términos divididos entre una masa, ¿verdad? Y entonces esta era una ecuación que ustedes también utilizaban mucho en termodinámica 1. Ok, entonces, de aquí es de donde nosotros podemos ver por qué es que se le dice que la entalpía o se conoce a la entalpía como el calor del proceso a presión constante. Ok, entonces, hasta el momento, ¿qué quiero que recuerden bien? Quiero que recuerden qué es la energía interna, ya no solamente pensar en la energía interna como algo abstracto que no entendíamos, que no sabíamos, porque muchas veces ustedes le decían, ¿qué es un calor? ¿Qué es un trabajo? Y ustedes podían definir claramente. Chicos, ¿me escuchan bien? Es que acá está lloviendo demasiado y siento que estoy gritando, pero no sé si ustedes me escuchan bien o si escuchan demasiado la lluvia y me da un poco de pena. ¿Sí me escuchan bien? Se lo No, escucha pero bien. sí se escucha.
Ok, si en algún momento me dejan de escuchar o sienten que les estoy gritando, es porque está lloviendo muy fuerte, entonces es por eso. O igual, si en algún momento hubiera un pequeño corte de electricidad o algo así, es por la lluvia. Pero bueno, que dice que no suena muy raro. Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede? Que ya también ustedes sean capaces de decir, ok, ¿qué es la segunda ley de la termodinámica? Eso sí nos las decían más que todo como, un grado de desorden y así, pero recuerden que también si ustedes aplican ese conocimiento a procesos, la segunda ley de la termodinámica, ¿qué les va a pasar? ¿O qué hace en su proceso? Les condiciona esa eficiencia. Recuerden siempre, esa segunda ley de termodinámica lo que hace es una entidad que siempre le va a condicionar la eficiencia de los procesos. Es decir, es un peaje. ¿Por qué lo vemos como un peaje? Porque ustedes nunca van a lograr tener la máxima eficiencia. Incluso recuerden que cuando ustedes sacaban la eficiencia para un ciclo de Carnot, muchas veces ya esa eficiencia era baja y cuando sacaban eso para una máquina real, era aún más bajo. Entonces, ¿por qué esa eficiencia no era el 100%? O ese N que uno sacaba no era uno en ese caso, por la existencia de la segunda ley de la termodinámica y de la entropía. Igual que la energía interna, recuerden que es esa energía de todas las partes ya como moleculares, que es un conglomerado, digamos, de diferentes energías que le dan origen a esta. Y la entalpía, ya saben la demostración, ¿verdad? Para poder decir por qué es un calor o por qué se dice que es el calor del proceso a una presión constante. Porque vea que la demostración surge de nosotros poder sacar esta presión porque estamos diciendo que la presión es constante. ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver una propiedad que va a ser fundamental en la termodinámica, que es la energía libre de Gibbs. Para poder hacer eso o llegar a esa propiedad fundamental, van a ver, es bastante matemática, pero vamos a tratar de partir de cosas que ya ustedes saben, para que todos estemos bajo la misma sintonía y no sienten como que hay cosas ahí como ocultas, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos de la ecuación de la continuidad? Aprendimos que, voy a ponérselos acá, de la ecuación de la continuidad, ¿qué era lo que nos decía? Básicamente que M2 menos M1 más la sumatoria de todos los flujos mágicos que estaban saliendo de mi sistema menos la sumatoria de todos los flujos mágicos que estaban ingresando a mi sistema era igual a cero, ¿verdad? Pero si nosotros considerábamos que teníamos un sistema que es cerrado, entonces estos flujos se nos hacían cero y llegábamos a que M2 era igual a M1 y que simplemente íbamos a decir que era como un M. Ahora teníamos una primera ley, ¿verdad? Una primera ley bastante larga, que después de un despeje matemático, recuerden que habíamos llegado que esa primera ley la podíamos ver como delta U es igual al calor menos el trabajo. Ahora, para hacer esto, vamos a pensar que tenemos que unir la primera ley con la segunda ley, pero si recordamos, la segunda ley de la termodinámica, como se las mostré acá, estaba dado para un sistema en el cual el calor fuese reversible, que entonces eso va a hacer que modifiquemos un poquito esta expresión. Y entonces vamos a poner de que vamos a hablar de un sistema que es reversible. Entonces el cambio en energía interna va a ser igual a un calor reversible menos un trabajo reversible. Y no lo queremos en forma finita, sino vamos a quererlo de forma diferencial. Entonces vamos a decir que la derivada de U es igual al D de un Q reversible menos un D de un trabajo reversible. ¿Ok? Entonces, ahora recordemos que habíamos dicho, voy a cambiarles esto de color. Esto va a venir de la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica nos decía que el dQ reversible entre T era igual a un ds. Entonces yo de aquí de la segunda ley de la termodinámica, vea que lo que estoy haciendo es combinando la primera con la segunda ley, ¿verdad? Vamos a obtener que
el dq reversible es igual a un ds por un t. Y entonces esto, bueno, acomodado mejor de la otra forma, como t por un ds, voy a extraérmelo y voy a colocarlo aquí. Y además teníamos, ¿verdad?, que el trabajo era igual a la integral de la presión por un dv. Entonces, si yo quiero hacer, más bien, lo que quiero es como la derivada de un reversible, entonces podemos verlo, que esto nos queda así. Ahí podemos ver como que la derivada mata la integral, ¿verdad? Pero Dios guarde un matemático, escuche eso porque van a decir que no sabemos nada de matemáticas. Pero bueno, por el momento pueden verlo así. Entonces, llegamos a esta expresión. Ok, entonces, una vez que ya nosotros estamos llegando a esta expresión, podemos agregar el término de moles, o es lo que vamos a hacer, añadir qué es lo que pasa si yo multiplico todo por n. Entonces voy a llevarme esto. Entonces aquí voy a multiplicar por los moles. Aquí también, si esto me deja separarlo, voy a multiplicar por los moles. Y voy a multiplicar la otra expresión también por los moles. Ok, entonces, y vamos a guardar, por decirlo de alguna forma, esta expresión. Entonces vamos a ponerle aquí como un asterisco para recordarla. Y ahora vamos a trabajar o vamos a derivar otra expresión que ya ustedes saben, ¿verdad? Ya les demostré que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Y vamos a derivar esta expresión. Entonces, es aquí donde para los ejercicios tal vez que hacemos la otra semana es importante y para algunos ejercicios que ustedes recuerden cómo se hacen las derivadas, ¿verdad? Cuando ustedes tenían, por ejemplo, una multiplicación. Entonces, va a ser la derivada de la entalpía es igual a la, le estoy aplicando derivada en este momento todo, la derivada de la energía interna, tengo que acostumbrarme a hacer esto así porque si no, se les puede confundir. Más, entonces recuerden que ahí lo que podíamos decir era como el primero sin derivar por el segundo derivado, más el primero derivado por el segundo sin derivar. Y lo que vamos a hacer es nuevamente a todo esto multiplicarlo por los moles. Entonces, vamos a tener algo así. Ok. ¿Todo claro hasta el momento, chicos? ¿No se han perdido? No. Ok, pero entonces vean que aquí me sale esta expresión de aquí, que es esta expresión que yo tenía acá. Entonces lo que voy a hacer ahora es, en lugar de copiar esto, voy a copiar esto. Entonces voy a poner acá como utilizando asterisco.
Ok, voy a también ponerle un nombre a esta otra para que sepan dónde, qué fue lo que sucedió. Entonces voy a hacer aquí como utilizando asterisco en doble asterisco. Ok, entonces estamos llegando a esta otra expresión. Y entonces de esta otra expresión vamos a ver cómo este término es igual que este término, ¿verdad? Uno en sentido, con magnitud positiva y otro con magnitud negativa. Entonces vamos a llegar a una expresión como esta. Ok. Y vamos a dejar otra vez por un momento esa expresión. Y ustedes saben también que la energía libre de Gibbs se define como la entalpía menos la temperatura por la entropía, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar esta ecuación. Entonces, dG es igual a dH menos TdS menos SdT. Y de esta expresión vamos a despejar dH. Vamos a hacer, bueno, no importa, voy a hacerlo por pasos. Vamos a ver si ahí está viéndose claro como las divisiones de cada línea. Entonces, ok, entonces voy a despejar de esta dH. Entonces sería dH es igual a un dG más un T ds más un S dt. Ok, y ahora voy a multiplicar toda esa expresión por los moles. ¿Por qué? Porque ya pueden ustedes ir sospechando de lo que yo quiero llegar a igualar algo con esto, ¿verdad? Entonces vamos a decir que dNH es igual al dNG más un T ns más un S, siempre me brinco el D. Vamos a ver. Ok, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A esta expresión que tenemos acá, le vamos a llamar como, ya creo que vamos por, ajá, esta va a ser 3 asteriscos y esta va a ser 4 asteriscos. Ok, y entonces vamos a decir que vamos a utilizar la ecuación asterisco, triple asterisco en la de 4 asteriscos. Ok, entonces tendría que DH es todo esto. Bueno, aquí sería más correcto decirlo que vamos a igualar esas expresiones. Entonces, esa es igual a, que chapas, que fue la misma, era esto. Ok, entonces ahí igualé las dos expresiones a las que habíamos llegado antes. Y entonces de ahí nosotros vamos a poder ver que hay algo que se cancela. ¿Qué es lo que se cancela? Este TDNS, TDNS. Y entonces, ¿qué nos está quedando? Que DNG es igual a un V
dNP menos un S de NT. Y si recordamos que estamos en un sistema cerrado, voy a colocárselos acá por aquello. Recordemos que lo que voy a hacer, el cambio que voy a hacer de aquí a acá, se puede hacer porque estamos en un sistema cerrado en el cual no hay reacción química. Y entonces, ¿eso qué es lo que nos permite hacer? Si recordamos que N es el número total de moles del sistema, pero ese N no va a cambiar, ¿verdad? Porque el sistema está cerrado. Entonces vamos a poder sacarlo de la derivada. Y aquí estamos llegando a una expresión que va a ser importante. ¿Por qué? Porque esta expresión depende de variables que se le denominan que son variables canónicas. Y entonces, ¿qué quiere decir que una variable sea canónica? Eso es un término que en matemática, voy a transmitir aquí a Jorge. Ok, ese es un término que en matemática se utiliza para decir que algo es como natural del sistema, es decir, que es independiente de elecciones arbitrarias, es como que eso es un absoluto y que no es un relativo al observador. ¿Por qué? Porque lo tenemos en función de presión y de temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Logramos expresar la energía libre de Gibbs en función de esas variables que le vamos a llamar ahora como variables canónicas, y entonces eso se nos va a convertir en una función generadora. Es decir, a partir de acá nosotros vamos a poder generar otras funciones de interés termodinámico. Ok, ahora bien, les pregunto, ¿alguno se perdió de cómo llegamos a esta expresión? ¿No? Ok, entonces recuerden que esta expresión relaciona la energía libre o la energía de Gibbs total de cualquier sistema cerrado, ¿verdad? A sus variables canónicas de temperatura y de presión. Y entonces aquí se los pongo. Cuando la energía libre de Gibbs se expresa en función de sus variables canónicas, desempeña el papel de una función generadora que proporciona los medios para calcular las demás propiedades termodinámicas mediante operaciones matemáticas simples. De manera implícita representa la información íntegra de la propiedad. Entonces vamos a ver cómo a través de algunas suposiciones vamos a poder, a partir de esa función, ¿verdad?, que acabamos de demostrar, llegar a demostrar otras, como cuáles, como el potencial químico. Entonces, muchas veces a uno llegaban y le definían el potencial químico y de una vez le mostraban esta fórmula, ¿verdad? Y entonces, donde se entiende como ese potencial químico, la cantidad que un componente, o más bien, ¿cómo ustedes pueden entender qué es un potencial químico? Ustedes pueden entender que ese potencial químico me va a influenciar la estabilidad o más bien la espontaneidad del sistema. ¿Por qué? Porque sabemos que un delta G, o aquí, ¿verdad?, en forma de su derivada parcial nada más, esto es un índice de espontaneidad. Recuerden que uno decía, ok, si queremos decir, creo que se veía en química 2, si un sistema es espontáneo o no, uno se fijaba en la energía libre de Gibbs. Entonces, ya nosotros sabemos que la energía libre de Gibbs es, por decirlo en términos muy simples, un índice de espontaneidad. Y entonces vemos que este potencial químico está dividido entre
componentes, específicamente entre moles, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos entender de esta fórmula matemática o cómo podemos entender este potencial químico? Que entre más o menos cantidad haya de un componente en una mezcla, esto va a llegar a influenciar la espontaneidad del sistema. ¿Ok? Pero entonces ahora vamos a ver cómo es que eso sale. Entonces, ¿cómo es que llegamos a sumar o cómo es que sale esta fórmula del potencial químico? Aquí habíamos llegado a esta, ¿verdad? Que le habíamos llamado como la función generadora. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos ver de esta función generadora? Vamos a expresar esta función generadora en términos de sus derivadas parciales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que básicamente la derivada parcial de la función ng con respecto a la presión, si estamos manteniendo la temperatura y los moles constantes, es igual a n por v, ¿cierto? Yo lo que estoy haciendo es derivando esta expresión, digamos, parcialmente con respecto a la presión. Entonces, si yo estoy derivando esta expresión con respecto a la presión, vean que nada más estoy aquí poniendo derivada parcial de esto con respecto a la presión es igual a, entonces como estoy derivando con respecto a la presión, aquí me vería esto como una constante, ¿verdad? N por V por la derivada de esto con respecto a la presión, que sería como el 1 es una constante, menos todo esto, como estoy con respecto a la presión y en este momento T es constante, sería la derivada, si lo pasamos a términos de cálculo, como la derivada de una constante. Entonces eso estaría siendo cero, por eso esto se desaparece. Y también sabemos de forma análoga que si nosotros más bien vamos a derivar esa función parcialmente con respecto a la temperatura, ¿qué es lo que va a pasar? Si es con respecto a la temperatura, todo esto aquí es una constante, ¿verdad? Entonces, si todo esto es una constante, cuando yo lo derive, se me hace cero. Menos n por la entropía. ¿Por qué? Porque aquí estoy derivando parcialmente con respecto a la temperatura y este sí lo tiene acá. ¿Ok? Y entonces vamos a sustituir estos, o vamos a expresar esta función, pero en forma de sus derivadas parciales. Y después de ahí nos vamos a pasar a un sistema abierto. Entonces, vamos a tener, esta vamos a llamarle triángulo y esta vamos a llamarle. Entonces, lo anterior en triángulo. Para tener la expresión, ¿verdad? En forma de derivadas parciales. Entonces vamos a tener que n de g, o puedo meter esos moles por el momento, para que me funcione más ahorita que lo voy a hacer para un sistema abierto, es igual a n por v, ¿verdad? Pero ya sabemos que ese n por v es la derivada parcial de ng con respecto a la presión a t y n constantes por un dp más la derivada parcial de ng con respecto a la temperatura a P y N constantes por un dt. ¿Ok? Entonces, vemos que aquí tenemos estos moles, ¿verdad? Que antes podíamos estarlos como sacando y metiendo a la integral, no importaba porque eran constantes. Pero ¿qué pasa si nos pasamos a un sistema abierto? En un sistema abierto, la materia sí puede, ¿verdad? Pasar de un lugar a otro. Entonces, si la materia, que en este momento estamos viéndolo como los moles, puede pasar de un lado a otro, estos moles ya yo no los voy a poder sacar de la derivada parcial. Y lo que va a pasar es que se le va a agregar un término correspondiente entonces ¿a qué? A que el sistema también depende de los moles. Es decir, en un sistema abierto, en un sistema cerrado, nosotros podíamos ver que aquí había una dependencia de ¿qué?
de presión y de temperatura, que eran los términos que estaban asociados a lo que habíamos visto en un sistema cerrado como energía, ¿verdad? Pero si el sistema es abierto, también va a depender de los moles. Entonces, voy a ponérselos después de esta diapositiva. Luego les hago el cambio para que les quede esto y luego esto. Ok, entonces, para el sistema abierto, es decir, aquel en el que se intercambia tanto energía como materia, y ahora, ¿de qué va a depender mi sistema? De la temperatura y de la presión, al igual que en el sistema cerrado, pero también va a depender de los moles. Entonces, a esta expresión que yo tengo acá, vamos a tener que agregarle el término de dependencia de moles. Entonces, esto va a ser más, y tenemos que ponerlo tras de todo en forma de sumatoria. ¿Por qué? Porque puede que los moles, recuerde que en mezcla, nosotros no solamente tenemos un componente, sino que tenemos varios componentes. Entonces, va a ser más, sería, en términos generales, si seguimos con la misma estructura, la derivada parcial de los moles con respecto, y la energía libre de Gibbs con respecto a los moles de una sustancia I, ¿a qué? A P y T constantes, pero también a un NJ constante. ¿Por qué? Porque ese NJ constante van a ser cuando yo no esté trabajando con la primera especie, por ejemplo. Pero como yo puedo tener varias especies, tengo que hacer todo esto como una sumatoria para cada componente, la derivada con respecto a los moles. Entonces, vea que todo, hasta aquí habíamos llegado bien, y aquí nada más lo que estamos haciendo es agregando otro término que es análogo a los que ya veníamos haciendo para un sistema abierto. ¿Por qué? Porque en el sistema abierto además hay una dependencia de los moles. Entonces, si ustedes ven, en realidad es prácticamente con una misma expresión de estos, pero en el cual la derivada parcial se está haciendo con respecto a los moles de una especie. ¿Por qué? Porque ya los moles de esa especie no son constantes. Entonces, ponemos los moles de esa especie por la derivada de los moles de esa especie. A P y T constante con un NJ. ¿Por qué un NJ? Porque podemos tener dos especies. Entonces, puede que esta sumatoria sea más la derivada parcial de N de G entre la derivada de N de N1 más la del componente 2. Y justamente a esto que tenemos acá, es a lo que se le llama potencial químico. ¿Qué es esto que les presenté acá? Entonces ya vemos cómo de la línea de pensamiento que hemos venido construyendo, logramos entender de dónde sale esa expresión que uno puede utilizar para el potencial químico. Entonces voy a llevarme esta expresión y la voy a copiar allá también. ¿Ok? Y si nosotros comparamos, esto es esto. ¿Ok? Todos me van siguiendo sí hasta este momento. Sí. Ok. Entonces, si les acabo de decir, ¿verdad? Que esto es esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir esta función, pero ya no escribiendo esta derivada parcial, sino escribiendo lo que es esta derivada parcial, ¿verdad? Que es un N, bueno, un μi, que es el potencial químico al fin y al cabo. Entonces, eso sería.
estaríamos hablando de la sumatoria de los mu i por dni. ¿Ok? Y entonces a esta ecuación específicamente esa es la que se dice que es el fundamento a partir del cual se construye la estructura de la termodinámica de las disoluciones. Entonces voy a escribírselos acá para que siempre lo recuerden. A partir de esta ecuación, o esta ecuación es el fundamento a partir del cual se construye la estructura de la termodinámica de disoluciones. Ok, entonces, hasta el momento, ¿qué hemos aprendido a hacer? Recapitulemos porque yo sé que esto es un poco pesado. A partir de dos cosas que ya ustedes sabían, ¿verdad? De la ecuación de la continuidad y de la primera ley de la termodinámica, aplicándolo a un sistema cerrado y recordando la segunda ley de la termodinámica, llegamos a construir la ecuación que acabamos de hacer. Pero a su paso implicó demostrar a qué era lo que se le llamaba entalpía partiendo únicamente de la primera ley de la termodinámica. Entonces, a partir de un análisis de la primera ley de la termodinámica, considerando un proceso a presión constante, se determinó cuál es esa expresión de la entalpía. Entonces, voy a ponerla aquí. Entalpía, ¿qué usamos? Primera ley de la termodinámica más considerar un proceso a P constante. ¿Ok? Y ahora, para esa propiedad fundamental, ¿verdad? A la que queríamos llegar, considerando la ecuación de la continuidad y de la primera ley de la termodinámica, más su combinación con la segunda ley, y recordando la definición de trabajo, fue como logramos llegar a esta ecuación de acá. Y a partir de esta ecuación, pasándola a las derivadas parciales y recordando que en el sistema abierto también había una dependencia, ¿verdad?, de moles, agregábamos este término y entendíamos así qué era esto de potencial químico. Entonces, recordando que ese potencial químico, ¿verdad?, lo habíamos definido como que podíamos entenderlo que si la energía libre de Gibbs era un índice de espontaneidad, podíamos ver lo que esta derivada lo que me está indicando es que entre más o menos de un componente haya en la mezcla, me va a influenciar cómo va a ser esta espontaneidad. Y a eso era lo que le estábamos llamando como un potencial químico. Y a través, entonces, de este potencial químico, y nada más cambiándolo para que quedara como en términos de ese mu i, íbamos a poder llegar a la que se le conoce, ¿verdad?, como el fundamento a partir del cual se construyen todas las estructuras termodinámicas de disolución. Y eso nos va a permitir pasar entonces ya a aplicarlo a algo de más relacionado con los que ustedes habían venido viendo de potencial químico y equilibrio de fases. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos que para un sistema cerrado con dos fases en equilibrio y tomando cada fase como un subsistema abierto. Es decir, si estamos viendo que cada fase es un subsistema abierto, tenemos que venir y utilizar esta expresión de aquí, ¿verdad?
que esa expresión de aquí es exactamente esta que tenemos acá. ¿Por qué? ¿Qué fue lo único que pueden estar viendo diferente acá? Esto aquí se está señalando como n por v. Y aquí esto se está señalando como un n por s. Pero recuerden que es que eso es el significado de esas derivadas parciales, que lo teníamos por aquí. ¿Ve? Cuando es con respecto a la presión era n por u y cuando era con respecto a la temperatura era menos n por s. Entonces, cuando es con respecto a la presión n por v, cuando es con respecto a la temperatura menos n por s, n por v menos n por s. ¿Ok? Pero ahora lo que estamos haciendo es analizando para las dos fases. Entonces, recuerden que nosotros habíamos definido casi que en una de las primeras clases qué era un equilibrio. Y habíamos dicho que un equilibrio era aquel sistema en el cual no había un cambio con respecto a las propiedades macroscópicas del sistema, pero que con respecto a las propiedades microscópicas, eso era un equilibrio dinámico. ¿Sí recuerdan bien eso, verdad? Entonces, es aquí donde se ve la justificación de eso que habíamos dicho. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Nada más estamos escribiendo esa ecuación, ¿verdad? O ese fundamento, lo estamos escribiendo para cada una de las fases, donde alfa representa una fase y beta representa otra fase. Entonces, recuerden que cuando estamos hablando de fases, principalmente estamos hablando de líquidos y gases. Aunque sabemos que también, por ejemplo, los sólidos es una fase, pero en termodinámica recuerde y que en la industria prácticamente no íbamos a analizar, digamos, esos cambios, sino que aquí nos íbamos a basar o a centrar en los líquidos y en los gases. Entonces, aquí, por ejemplo, alfa puede representar la fase líquida y beta puede representar la fase gaseosa. Entonces, si estamos partiendo de que estamos en un sistema que consta, que es cerrado, que consta de dos fases en equilibrio y que cada fase individual es un sistema abierto con respecto a la otra, es posible producir una transferencia de masas entre las mismas. Y entonces, aquí como también tenemos que recordar que el equilibrio implica uniformidad en la temperatura y presión en todas las partes del sistema, ¿verdad? Esa era la parte como del equilibrio que lo podíamos ver o medir con variables macroscópicas. ¿Qué pasa con eso? Entonces, ya sabemos que la presión y la temperatura, esas expresiones no dependen de la fase, ¿verdad? Porque estamos diciendo que está a presión y temperatura constante. Es ahí ya cuando se establece un equilibrio. Entonces, ¿qué nos queda si nosotros sumáramos estas ecuaciones? Que la parte del potencial químico de la especie en su fase alfa más el potencial químico de cada una de las especies en su fase beta o en su fase de vapor, digamos, tiene que ser igual a 0. Y de aquí, entonces, nosotros podemos decir que el cambio, entonces, en los moles de la fase alfa del componente I tienen que ser iguales al cambio de los moles del componente I en la fase beta. ¿Qué es esto? Podemos verlo, lo que habíamos visto al inicio, es decir, la rapidez con la que está dándose ese cambio, ¿verdad? Hacia una fase es igual, solo que en dirección contraria a la rapidez, ¿verdad? En la que los moles están pasando hacia la otra fase. Y entonces es así como se puede mostrar que a nivel microscópico, en realidad, el sistema es dinámico, está en un completo cambio, pero ese cambio, al ser exactamente en magnitud igual, pero en signo contrario, es por eso que nosotros lo vemos como que se anula el efecto y en las propiedades macroscópicas nosotros no vemos ningún cambio. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros, sabiendo, ¿verdad?, esta parte de equilibrio, utilizamos esto y lo colocamos acá? ¿Para qué? Para tener todo este sistema en términos de una sola derivada. Es decir, lo que vamos a hacer es, en lugar de escribir la derivada de los moles del componente I en la fase beta, vamos a escribir, sería menos DNI en la fase alfa, para sacar a factor común justamente este DNI.
Entonces, si nosotros copiamos aquí como el menos, nos va a quedar ese menos, ¿verdad? Del mu i de beta, pero ya con un dni de alfa, y eso es igual a 0. Entonces, para que esto sea igual a 0, implica que mu i de alfa menos mu i de beta tiene que ser igual a 0. Es decir, que mu i de alfa tiene que ser igual a mu i de beta. ¿Y qué es lo que se demuestra entonces en este momento? Que fases múltiples, ¿verdad? Porque esto es cierto para cada uno de los componentes que haya en el sistema. Es decir, el potencial químico de la sustancia 1 en su fase líquida es igual en el equilibrio, ¿verdad? Es igual al potencial químico de la sustancia 1 en su fase vapor. Igual, el potencial químico de la sustancia 2 en el líquido es igual al potencial químico de la sustancia 2 en su fase vapor. Y así para cada uno de los componentes que ustedes tengan en un sistema. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que fases múltiples con valores iguales de presión y temperatura se hallan en equilibrio cuando el potencial químico de cada especie es el mismo en todas las fases. ¿Ok? Y entonces, ahora vamos a tener que aprender algo que es cómo relacionar ese potencial químico o todas esas propiedades que hemos venido viendo con propiedades parciales. Entonces, aquí dice CAM, esto voy a corregirlo porque aquí, para que quede claro, esta M tiene que ser mayúscula. Cualquier propiedad termodinámica. Entonces, ya ahora no vamos a estar pensando solamente en potencial químico o energía libre de Gibbs o entalpía o en energía interna. Vamos a pensar como esa M, que esa M es cualquier propiedad termodinámica. Entonces, por analogía con la energía libre de Gibbs se tiene que, entonces recuerden que habíamos llegado a que esto era lo del potencial químico, ¿verdad? Que era por definición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Ok, nosotros podemos, si estamos pensando en energía libre de Gibbs, como aquí lo mantiene, podemos pensar entonces que cualquier propiedad termodinámica parcial va a ser igual a la derivada parcial de la propiedad termodinámica en mezcla dividido entre los moles. Entonces, es aquí donde, igual en la próxima diapositiva se los pongo, pero que tienen que tener algo claro. Siempre a partir de este momento que ustedes vean una letra, ya sea minúscula o mayúscula, usualmente o típicamente la trabajan con minúscula, pero siempre que ustedes vean una letra que tiene arriba una barra y un subíndice indicando la sustancia, eso son propiedades parciales. Digamos, en este caso, por ejemplo, es una propiedad molar parcial. Luego, cuando ustedes simplemente vean la letra, como acá, cuando ustedes simplemente vean la letra, eso es la propiedad de la disolución. Y cuando ustedes vean, por ejemplo, la letra con un sub nada más, se refiere a la propiedad de la sustancia pura. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? En este momento estamos viendo que a partir de esta derivada parcial tenemos una expresión que como que me relaciona la propiedad molar parcial de un componente en una disolución con la propiedad de la disolución y la propiedad de la sustancia pura. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque recordemos el caso con el cual empezamos esta presentación. Dijimos, vamos a tener dos componentes, en ese caso eran metanol y agua, que esos dos componentes los vamos a mezclar. Y entonces decíamos, ok, si queríamos producir 2 litros, ¿cuánto volumen de metanol y cuánto volumen de agua debemos agregar? Y habíamos dicho, sabemos que no es, que la suma matemática, digamos, que podríamos pensar de los volúmenes que darían 2000, no va a ser. Por ejemplo, podríamos pensar, yo voy a meter, sin importar en este momento en la composición, voy a meter, si yo ocupo 2 litros, voy a meter 1 litro de metanol y 1 litro de agua, pero eso no nos iba a dar
los 2 litros, porque recuerden que habíamos dicho que habían fuerzas intermoleculares, por ejemplo, que me hacían cambiar la, la longitud del enlace, y entonces eso ocasionaba que en realidad mi volumen no fuera el que yo iba a creer que iba a ser. Y entonces empezamos a ver que ya aquí tenemos algo que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque vemos que está relacionando cosas de sustancia pura con propiedades de una disolución con propiedades molares parciales. Y esto se aplica a todas las propiedades que ustedes quieran. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar la entalpía molar parcial de un componente, va a ser la derivada parcial del componente cuya propiedad es de la disolución entre la derivada parcial de los moles de ese componente en la sustancia pura. Así para la entalpía, para la energía interna molar parcial o para la energía de Gibbs molar parcial. Entonces, vamos a ver qué pasa. Recordemos aquí nada más, entonces, lo que les mencioné anteriormente, que cuando tenemos propiedades en disolución, puede expresarse como una letra que no tiene nada. Una propiedad parcial va a ser una letra que va a tener una barra y un subíndice que indica a cuál especie se refiere. Y si estamos hablando de una especie pura, entonces va a ser, por ejemplo, nada más así, sin la barra. ¿Ok? ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Ok, entonces ya vimos que va a haber algo que nos va a poder relacionar esas propiedades, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a demostrar eso. Es decir, cómo demostramos esto que está acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir de la expresión que habíamos dicho que iba a ser la que nos iba a ayudar en todo momento, ¿verdad? Que puede ser tanto esta como esta otra en el caso en el que no la hayamos hecho nada más la sustitución de poner aquí mi i. Entonces, vamos a partir de esa ecuación. Pero bueno, creo que ya he hablado bastante, entonces si gustan, hagamos un receso de unos 10 minutos y en 10 minutos continuamos con esta segunda parte. ¿De acuerdo? Sí, pero está bien. Ok. Ok, entonces nos íbamos a llevar esta expresión que estaba por aquí, ¿verdad? Para que vean la analogía y por qué era que esta era una función tan importante. Porque aquí, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Aquí lo que vamos a obtener es una relación, ¿verdad? Entre esas propiedades molares que son características de la disolución y las propiedades molares parciales, es decir, las propiedades de cada una de las especies que conforman la disolución. En el caso en el que estamos pensando en una mezcla, ¿verdad? Entonces, voy a correr un poco esto. Okay. Entonces, recuerden que esta era la expresión que nosotros habíamos dicho que íbamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, por analogía, si lo pensamos, ya no solo para la energía libre de Gibbs, sino para cualquier propiedad termodinámica, que en este caso le denominamos como M, y esa M es una propiedad termodinámica que también depende de la temperatura, de la presión y de los moles, es decir, estamos pensando en un sistema que es abierto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a escribir exactamente igual, solo que en lugar de escribir la G, vamos a escribir la M. Entonces, lo que voy a hacer es, acá en cada lugar donde estaba apareciendo la G, la voy a borrar y voy a escribir M. ¿Por qué? Porque dijimos que esa propiedad termodinámica o que esta ecuación, ¿verdad? Que estábamos determinando iba a ser válida para cualquier propiedad termodinámica.
¿Ok? Y nosotros también aprendimos, ¿verdad? Aquí a través de la parte del potencial químico, ¿verdad? Que nosotros podíamos utilizar esta otra expresión que está acá. Es decir, que para cualquier propiedad termodinámica M, por definición se establece que la propiedad molar parcial es igual a esa derivada, ¿verdad? De los parcial de los moles por la propiedad molar de la disolución dividido entre la derivada parcial de los moles de la sustancia pura. Entonces, esta que está aquí, esta expresión que está acá, voy a escribirla aquí. Entonces, M de I es igual a la derivada parcial con respecto a los moles de I a P, T y NJ constantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos damos cuenta que, ¿verdad? Esto que está aquí es esto que está aquí. Entonces, en lugar de escribir esto, vamos a escribir nada más este MI, tal y como lo habíamos hecho para las otras expresiones. Entonces, vamos a tener que todo esto, copiar, sería más la sumatoria de MI de NI. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer otra vez un poquito de mate. Voy a separar un poquito esto. Y aquí les voy a uniendo. Ok. Y entonces, ahora vamos a recordar una cosa. Nosotros recordamos que, por ejemplo, antes usábamos, nosotros sabemos que la presión parcial de un componente es igual a la fracción molar en la fase líquida, por ejemplo, por la presión total del componente. Y eso nosotros lo usábamos como casi que automático, ¿verdad? Ni siquiera pensábamos mucho en eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a decir, ok, los moles de las piezas I van a ser igual al XI por los moles totales. Y vamos a derivar esta expresión. Entonces sería DNI es igual, ¿verdad? El primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, eso me quedaría, por ejemplo, XI DN más N de XI. Ok, entonces, estamos llegando a esta otra expresión. Y nosotros también sabíamos que el D, N, DM era, por definición, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es derivando esa propiedad termodinámica M, ¿verdad? Que depende de los moles. Es igual al primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar en la ecuación anterior esto. Es decir, en esta expresión que yo construí acá, voy a sustituir lo que acabo de conocer. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era, o porque hice eso, yo lo que quería era encontrar algo a lo cual esto fuese semejante. Y ya encontré que eso también yo lo puedo expresar así.
Y este DNI que está aquí al final, yo también lo quiero cambiar, porque eso es lo que me va a servir para hacer la demostración. ¿Ok? Entonces, ahora, en lugar de copiar el DNM, voy a copiar, ¿qué es eso, verdad? Que es esto. Y eso va a ser igual a todo esto. Que va a estar multiplicando a esto. Y voy a cambiar esto de color para que sepan de dónde viene. En realidad aquí estoy a dejarlo en azul. Y esto. Ok, ahora sí. Entonces, lo que estoy haciendo es transformando esa ecuación de la que iban a poder salir todo lo que nosotros conocemos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Esta ecuación que está acá, la voy a igualar a 0 y voy a sacar los términos que son semejantes. Entonces, si yo igualo esta expresión a 0, básicamente tendría esto menos todo lo que está de este lado, ¿verdad? Entonces, todos estos pasarían con signo negativo, menos, 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 y esto va a ser igual a 0. Pero además de hacer eso, voy a hacer de una vez la distributiva de esta. Entonces esto me va a quedar. O sea, lo que voy a hacer en esta misma línea es multiplicar esta sumatoria de MI por cada uno de estos, ¿verdad? Porque esto en realidad iba aquí, solo que no me cabe. Entonces, me va a quedar que esa sumatoria ¿ok? Entonces me estaría quedando algo así. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar factor común. Factor común específicamente de qué? De todo lo que tiene n y todo lo que tiene dn. Entonces voy a llevarme todo esto para otra página para que les quede completo. ¿Ok? Entonces voy a señalarlos primero para que no nos perdamos. Entonces, aquí tenemos un n, aquí tenemos un n, aquí tenemos un n, aquí tenemos un n, vamos a ver, aquí tenemos un dn y aquí tenemos un dn. Y también lo que voy a hacer es sacar a factor común, sacar de la integral en Sn en los que se puedan sacar, ¿verdad? Entonces, si yo reescribo esto, me quedaría n de m más m de n menos, y entonces aquí tenemos una integral que es con respecto a esa propiedad termodinámica m, ¿verdad? Que esa m en este momento es una propiedad termodinámica general, cualquier propiedad que a usted se le pueda ocurrir, pero está a temperatura y moles constantes. Entonces, ¿qué indica eso? Ah, yo puedo sacar fácilmente este n porque los moles ahí son constantes. Entonces, eso me va a quedar como n por la derivada parcial de m con respecto a la presión a t, y ahora vamos a escribirlo a x.
que es otra forma nada más, de P, menos, y aquí vuelve a pasar lo mismo. Tengo moles, pero es constante respecto a los moles. Ah, ok. Entonces voy a escribirlo como que está saliendo de ahí. La derivada parcial de M con respecto a la temperatura a P y X de T. Y ahora me queda menos la sumatoria, y esto sí no cambia porque ahí no tengo que sacar ningún n, entonces voy a copiarlo así directamente. Ok, y entonces teníamos que aquí teníamos la n, que aquí tenemos la n, que aquí tenemos la n, y que aquí tenemos dn. Ok, y ahora sí voy a sacar todos los n a factor común y todos los dn a factor común. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Este tiene un n, entonces voy a copiar dm. Este otro también tiene un n menos la derivada parcial de p de x de p. Este otro también, entonces me queda como menos la derivada parcial de m de p de t, p y x. Ok, este también tiene un n menos la sumatoria de todas esas propiedades que yo quiera estudiar de x, y. Todo esto entonces va a estar multiplicado por el n que yo saqué. Ahora más, y voy a sacar los que tenían a factor común el de n, ¿verdad? Que son solamente dos. Es decir, este y este. Entonces me va a quedar más m menos la sumatoria de todos los mi por xi por dn. Y eso es igual a 0. Ok. Y aquí es lo que, ahora lo que tenemos que hacer aquí es, como lo que hacíamos antes en matemática. No sé si ustedes recuerdan, cuando ustedes tenían un paréntesis, multiplicado por una variable más otro paréntesis multiplicado por otra variable, y eso lo tenían igualado a 0, muchas veces uno decía, ok, o esto es igual a 0, ¿verdad? Uno lo que hacía era como agarrar ambos paréntesis e igualarlos a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a decir, ok, vamos a tomar lo que está dentro de este paréntesis y lo vamos a igualar a 0, y vamos a tomar lo que está dentro de este paréntesis y lo vamos a igualar a 0. Entonces, ok, entonces, o esto es 0, ok, esto es 0 y esto es 0. Entonces vamos a analizarlos cada uno de estos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos nos va a dar algo diferente y van a tener nombres diferentes. Entonces, de la primera, nosotros estamos obteniendo que M es igual a la sumatoria de todos los MI por los XI. Pero nosotros podemos recordar también, ¿verdad? Lo que les mencioné al inicio, que muchas veces NI lo podemos ver como XI por la cantidad total, ¿verdad? En el caso de los moles. Entonces esto podríamos escribirlo también como que NM
es igual a la sumatoria de I de MI XI, pero ¿qué es XI? Va a ser NI por MI. Y entonces, aquí lo que estamos teniendo es una relación, específicamente esta que está acá, que es esa relación que se le llama relación de sumabilidad. Y esta otra es una forma alternativa de describir la relación de sumabilidad. ¿Ok? Vamos a ver qué me escribieron aquí en el chat. Ok. Ok, me preguntan que cómo estoy pasando de aquí a aquí. Básicamente lo que se hace es que se multiplica todo por n, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ya nosotros sabemos esto de los moles, nosotros podemos, si multiplicamos toda esa expresión por n, tendríamos nm es igual a la sumatoria de I por MI por NXI. Entonces, por eso es que aquí nos está quedando el NI por la sumatoria y vemos que lo que cambiamos es esto, porque N por XI es NI. Entonces, pueden utilizar cualquiera de estas dos relaciones como relación de sumabilidad. ¿Y esto por qué nos va a servir? Porque recuerden que dijimos, vamos a demostrar, por ejemplo, que la presión del componente I era igual a XI por la presión total. Por ejemplo, y si nosotros teníamos todo un conjunto, más bien decíamos, ok, por ejemplo, la presión del sistema es la presión parcial del componente 1 por su fracción más la presión parcial del componente 2 por su fracción más, por ejemplo, si tuviéramos 3, la presión parcial del componente 3 por su fracción. Entonces, veamos que esto que nosotros siempre usamos es lo que acabamos de llegar a demostrar aquí, donde aquí, por ejemplo, para este caso, recuerden que M dijimos que era una propiedad termodinámica genérica. Ustedes pueden imaginarlo para cualquier propiedad termodinámica. Entonces, si nos imaginamos que esta M es presión, entonces estamos usando, ok, la presión, y yo lo que tengo que hacer es utilizar la propiedad parcial de cada componente multiplicado por su fracción. Propiedad parcial de cada componente multiplicado por su fracción. Y así de cada, en este caso, digamos, si fuese una mezcla ternaria. Entonces, esto que nosotros usábamos, ¿verdad? De una forma como tan natural, ya vemos de dónde es que sale. Específicamente sale del análisis que acabamos de hacer y de la ecuación, digamos, de la cual se desprende, se le llama relación de sumabilidad. Entonces, por ejemplo, puede ser que les salga que tienen que demostrar esta fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Llegar a un genérico donde ya no tienen que analizarlo a partir de un M, sino que tienen que analizarlo a partir de un P. ¿Me explico? O sea, esa propiedad de M termodinámica es una propiedad general, de la cual partimos de esta fórmula, ¿verdad? Porque recuerden que esta fórmula dijimos que era esa ecuación termodinámica de la cual se iban a poder desprender las demás. Entonces, bueno, específicamente de esa no, partimos de esa porque ya se la había modificado. Partimos de esta, ¿verdad? Que era el fundamento a partir del cual se construían las estructuras de la termodinámica de disoluciones. Entonces, recuerdan que me había llevado esta, que fue la que dijimos, esta ecuación va a ser muy importante. Y cuando yo la copié aquí, lo que hice fue sustituirle la G por una M para decir, ok, ya no voy a analizar específicamente la energía libre de Gibbs, que fue para la que la demostré desde la primera y segunda ley de la termodinámica, sino que la voy a estudiar para cualquier propiedad termodinámica que le vamos a llamar M. Pero, por ejemplo, si se les pide para una propiedad termodinámica
no sé, llámese presión, llámese volumen molar, lo que sea, ya ustedes saben que va a ser algo análogo a esto, a este procedimiento que hicimos, que es en realidad un procedimiento matemático que llega y nos demuestra por qué podemos usar estas fórmulas ya tan simples. Y a eso se le llaman relaciones de sumabilidad. Y a esto que tenemos acá, igual si le hacemos una modificación matemática, vamos a llegar a obtener la que se conoce como la ecuación de Gibbs-Duhem, que la vamos a necesitar más adelante. Entonces, más adelante voy a explicarles, para transformando esta, cuál es la utilidad que se puede llegar a tener. Pero ok, partiendo de como inició esta clase, ¿verdad? Que era cómo íbamos a poder determinar esos volúmenes de cada una. Ya sabemos que podemos, a partir de la relación de sumabilidad, hacer este tipo de cosas. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Ahora, entonces, vamos a recordar el sistema binario, en el cual teníamos un volumen molar de una cantidad de mezcla. Entonces, aquí ya nos dicen con total naturalidad, ok, el volumen, usted puede entenderlo, el volumen molar de esa mezcla puede entenderlo como cada una de las fracciones multiplicadas por las propiedades parciales del componente, ¿verdad? Entonces ya sabíamos que la sumatoria no iba a ser lo mismo que el volumen que íbamos a tener total, o sea, la sumatoria de cada una de las especies independientes. Entonces, acá les recuerdo que lo que estamos poniendo como VI con barra no es volumen molar del componente I puro, ¿verdad? Es la propiedad parcial del componente. Y entonces aquí llegamos a ese ejemplo del cual partió todo. Dice, surge la necesidad en el laboratorio de 2000 centímetros cúbicos de una disolución anticongelante. Entonces dice que esa disolución anticongelante consiste en un 30% de metanol en agua. Dice, ¿qué volúmenes de metanol y de agua pura a 25 grados se deben de considerar, se deben mezclar, perdón, para formar los 2000 centímetros cúbicos de anticongelante también a 25 grados? Entonces, veamos lo primero. Dijimos que, ok, parece que todo está a 25, entonces aquí la temperatura se mantiene constante. Podemos pensar que se está haciendo en el mismo lugar, ¿verdad? No vamos a cambiarnos de laboratorio ni de nada, la presión se va a mantener constante. Entonces, ¿qué? La dependencia ahí de qué va a estar? Va a estar en los moles. Dice, los volúmenes molares parciales para el metanol y el agua en una disolución 30% molar de metanol y sus volúmenes molares de especie pura, ambos a 25 grados, son estos. Entonces, recuerden, estos que tenemos acá son los volúmenes, bueno, molares, voy a poner aquí, ¿verdad? Que están ahí por unidad. Molares parciales. Y estos que están acá son en la especie pura. Es decir, el volumen molar del metanol, recuerden que el volumen molar era algo que ustedes siempre leían de las tablas termodinámicas, ¿verdad? Que ustedes tenían, ustedes decían, ok, agua, esa temperatura, esta presión, ustedes iban y se fijaban en sus tablas de termodinámica, que en sus tablas termodinámicas eso venía escrito como volumen específico. Venía escrito como volumen específico porque en esas tablas termodinámicas ustedes se lo daban en metros cúbicos por kilogramo. Aquí le estamos llamando volumen molar porque estamos dándole por unidad de volumen por mol, pero es exactamente lo mismo. Entonces, podemos pensar que estos valores que están acá son como los que vienen de esas tablas termodinámicas, ¿verdad? Es decir, si usted tiene la especie solita, pura, y vemos cómo hay una variación del volumen molar parcial en la mezcla, vemos que para el caso de ambas sustancias, el metanol en su volumen molar sufre una reducción cuando está en contacto con el agua. O, viéndolo de otra forma, este es el volumen molar parcial, el volumen, perdón, molar de la especie pura, en este caso metanol, y este es el volumen molar parcial del metanol. Volumen molar de la especie pura de agua,
y volumen molar parcial del agua. Entonces, ¿cómo vamos a poder, si vemos es un problema que podría pensarse que es bastante simple, ¿verdad? Como que le digan, o sea, vaya y prepare 2.000 centímetros cúbicos de una disolución que sea 30% mol de metanol en agua. Y entonces ustedes tienen que preguntarse, ok, ¿cómo preparo yo eso? Ya sabemos entonces que por la ecuación o la relación de sumabilidad, habíamos dicho cualquier propiedad termodinámica que se llame M, o que le llamamos M en ese momento, va a ser igual a la sumatoria de la propiedad parcial por XY. Ahora podemos pensar, ¿cuál es esa propiedad que estamos estudiando? El volumen molar. Entonces, ese volumen molar va a ser igual a la sumatoria de cada uno parcial por su contribución. ¿Ok? Entonces, yo digo, ok, tengo una mezcla binaria. Entonces, este volumen, recuerden que les había dicho al inicio que lo que no tenía nada era la propiedad de la disolución. O sea, lo que vamos a sacar en este caso, este volumen, lo que está representando es el volumen molar de la disolución. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Va a ser igual al volumen molar parcial del componente 1 por su contribución, más el volumen molar parcial del componente 2 por su contribución. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? ¿A qué? Perdón. El volumen molar parcial de la especie 1, ¿cuánto me dicen que es? 38,632 centímetros cúbicos por mol. ¿Por cuál es la fracción del metanol? 0,30. Más el volumen molar parcial del agua. ¿Cuánto es el volumen molar parcial del agua? 17,765 centímetros cúbicos por mol por sería 0,70, ¿verdad? Entonces, ese volumen molar de la disolución les va a dar que es 24,0251 centímetros cúbicos por mol. ¿Ok? Ya yo sé eso. Ahora yo voy a sacar entonces los moles que hay totales en esa disolución. Yo sé el volumen que yo quiero y ya yo sé cuál es ese volumen molar de la disolución. Entonces, si yo divido el volumen de la disolución entre el volumen molar de la disolución, obtengo los moles de la disolución. Es aquí donde hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En no confundirse cuando algo es de la disolución y cuando algo es de la especie pura. Entonces, yo sé que yo quería una disolución de 2.000 centímetros cúbicos. Y ya yo acabo de determinar que el volumen molar de la disolución es 24,0251. Esto era centímetros cúbicos por mol. Entonces, los moles que deben de existir en esa disolución son, estos son moles totales, ¿verdad? 83,246 moles. ¿Ok? Pero yo tengo dos componentes, porque yo ahora necesito saber cuáles son los moles de etanol y cuáles son los moles de agua. Entonces, los moles de etanol y los moles de agua, aquí van a ser igual. Recuerden la fórmula. Cuando yo quería saber algo, utilizaba la contribución por la cantidad total. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Aquí era 0,30 por los moles totales, que serían 83,246 moles. Y eso va a ser igual a 24,974 moles. Entonces, esos son los moles que yo necesito añadir de etanol. Metanol, perdón, ¿es verdad? Sí, metanol. ¿Ok? Y de agua sería 0,70 por los moles totales.
y eso es igual a 58,272 moles. Ok, entonces ya yo sé los moles de cada una de las especies que necesito a partir del volumen molar de la disolución. Entonces, ahora ya yo sí puedo llegar y decir, ok, para yo saber, entonces, el volumen que yo necesito añadir de mi componente 1, yo voy a multiplicar los moles que yo necesito de ese componente 1 por, ahora sí, el volumen molar de la especie pura, porque ya sus moles están individualizados. Y recuerde que con masa ya ahí sí no va a haber problema. Entonces lo voy a multiplicar por el volumen molar de la especie pura, o sea, por ese 40,727. Centímetros cúbicos por mol. Entonces, eso implica que ustedes tienen que añadir de metanol 1017 centímetros cúbicos. ¿Ok? Y es ahí donde viene otra vez el cuidado, ¿verdad? No me vayan a decir que entonces de agua ustedes añaden 2000 centímetros cúbicos menos 1017 centímetros cúbicos, ¿verdad? Eso estaría pésimo. Recuerden que ya entendemos por qué eso no se vale, o bueno, no es que no se valga, es que es incorrecto. Tenemos que sacar de la misma forma en la que sacamos el volumen de, o sea, recuerden que esto es cierto cuando igual a unos moles totales, digamos, esto sí es cierto, pero es porque estamos con términos básicos, pero un V1 más un V2, si este V1 y este V2 lo estamos tomando nada más como de una forma literal o de una resta con el otro volumen, no va a ser igual a un volumen total, ¿verdad? Ese es el cuidado que hay que tener. Entonces, ahora yo voy a decir, ok, yo voy a averiguar cuánto volumen de agua necesito agregar con algo que sí sea fijo, que sí va a ser fijo, los moles. 58,272 moles por, y voy a utilizar entonces el volumen molar de la especie pura, que serían 18,068 centímetros cúbicos por mol. Entonces eso implica que de agua yo tengo que agregar 1053 centímetros cúbicos. ¿Ok? Y es aquí donde quiero que se quede evidenciado, ¿verdad? Cómo para preparar yo 2000 centímetros cúbicos de una disolución, que esa disolución es un 30% de metanol en agua, tengo que agregar 1017 centímetros cúbicos de metanol y 1053 centímetros cúbicos de agua. Es decir, es muy fácil darse cuenta que esos si yo sumo 1017 más 1053, va a ser una cantidad mayor matemáticamente, ¿verdad?, que los 2000 centímetros cúbicos que yo necesitaba. Pero debido a las fuerzas, en parte, ¿verdad?, a las fuerzas intermoleculares que se crean entre estas dos sustancias, aunque yo estoy agregando algo que se podría considerar mayor, cuando estas dos sustancias se mezclan, llego a los 2000 centímetros cúbicos. Todos claros con esto, porque esto era, digamos, esto era como de las cosas más importantes que quería que les quedara claro, de que aunque ustedes querían preparar en un inicio 2000 centímetros cúbicos, tienen que incluso agregar una cantidad mayor, porque en el caso de estas dos sustancias, debido a las interacciones que hay presentes entre ellas, se reacomodan, cambian esas distancias de enlace, por ejemplo, o de por las interacciones que tienen, ¿verdad? Y entonces, matemáticamente el volumen que yo añado de cada especie es diferente al volumen que yo en realidad voy a llegar a obtener. ¿Les quedó claro, chicos? Profe, ¿y cómo sabemos qué tanto, digamos, no en cálculo, sino como si nosotros nos pidiéramos hacer una suposición,
¿qué tanto tiene que ser ese extra para saber que va a estar por encima de los 2000? O sea, como si nos hicieran una consulta rápida para algún proyecto o algo así, ¿cómo se Ujú. daría cuenta un ingeniero para poder decir o estimar esto? Ok, ya vamos a ir haciendo ejemplos, pero ya podemos ir viendo que cuando estamos utilizando sustancias como alcoholes, metanol, etanol, esas sustancias, por lo general, digamos, las cantidades que yo voy a tener que agregar son mayores que las de la suma de cada uno de los componentes. ¿Por qué? Porque entre estas dos sustancias se crean interacciones que hacen, por decirlo de cierta forma, como que las cosas se achiquen. Entonces, si lo vemos aquí en un ejemplo, pero, ok, si lo vemos aquí en un ejemplo y decimos, ok, todo este espacio está ocupado por agua y todo este espacio está ocupado por metanol. Si yo pudiera tenerlos así, digamos, unidos, pero como al mismo tiempo separados, digamos que yo sí podría agregar una cantidad que yo diga, ok, estos son exactamente los 2000 centímetros cúbicos, pero no, ¿por qué? Porque entre estas dos sustancias se crean diferentes interacciones y entonces hacen, por ejemplo, que como van a estar como mezcladas, pero producto de ese mezclado, ¿verdad? Que tienen, se crean interacciones entre ellas y para yo poder llegarle a esos 2000, tengo que añadir más sustancias. ¿Por qué? Porque, por decirlo así, tal vez aquí, en un modelo ideal, aquí hay una molécula, aquí hay otra molécula, aquí hay otra molécula, aquí hay una molécula, otra molécula, aquí hay otra molécula y otra molécula. Cada uno de estos representando el rojo el metanol y el azul el agua. Y en un modelo ideal, tal y como lo pueden recordar para el gas ideal, no habría interacción entre estas moléculas. Pero en la vida real eso no pasa. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar en la vida real? Esto se forma una interacción y en el caso específico, en este caso de metanol y agua, que hace que más bien ellas se acerquen más entre sí. Y entonces al acercarse más cada una entre sí, ¿qué va a hacer? Van a necesitar que yo tenga que agregar una mayor cantidad de volumen para poder suplir el espacio que ese acercamiento está generando. Por eso es que yo tengo que añadir más volumen. Pero si ya usted quiere, digamos, decir, ah, no, tengo estas dos sustancias y yo las voy a mezclar, como una tendencia general, no, sí tendría que hacer el cálculo, digamos, y determinar, ok, necesito tanto de esa sustancia y tanto de esta otra sustancia. Por eso muchas veces ya en la industria, cuando llega más que todo, lo que regulan mucho es el etanol, por ejemplo. Entonces, con la industria cuando se llega, hay que tener una persona que conozca, que usted no puede simplemente sumar un volumen de una sustancia con un volumen de otra sustancia y ya con eso reportar, ok, esto fue lo que se gastó, porque, por ejemplo, si usted en la industria llega y le dice, ok, yo ocupo que usted me produzca un lote de etanol al 60%. Aquí usted tiene etanol al tanto por ciento y, bueno, le añade agua. Pero entonces, usted, aunque quiera producir, digamos, un lote de, digamos, una tonelada métrica de eso, va a tener que añadir algo que, si usted lo ve por separado, va a ser posiblemente mayor o, ¿verdad? En el caso de etanol va a ser también mayor que en el caso de que usted los vea por cada uno de los casos independientes. Pero por eso es muy importante que ustedes sepan esto, ¿verdad? Y por eso la razón también de que uno nunca, nunca, nunca mezcla volúmenes, como decir, ok, mi volumen 1 es tanto, mi volumen 2 es tanto, entonces mi volumen de mezcla es tanto, no. Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer operaciones de mezclado o que involucre, ¿verdad?, el mezclado de productos y esos productos, por ejemplo, son líquidos, ya ustedes saben que nunca van a poder nada más decir, ok, imagínense en el siguiente caso, ustedes les piden que construyan un recipiente, porque en ese recipiente ustedes van a echar, les dicen los volúmenes por separado, no sé, 2 litros de un componente A y 1 litro de un componente B. Y ustedes dicen, ah, ok, si yo hago un recipiente, ¿verdad? De 3 litros, así exacto, ¿verdad? Aunque uno nunca hace eso, pero pensemos que sí, de 3 litros ya me va a servir. ¿Qué va a pasar? Dice, le va a rebalsar, porque vea, por ejemplo, en este caso, si ustedes hubieran construido un recipiente justo de 2 litros, eh, los 2 litros de mezcla estaban bien, pero entonces, ¿qué puede pasar usted? Que usted puede llegar a sobredimensionar cosas, porque entonces usted dice, ok, construyo uno de que según la suma de esto me da 3 litros, pero, o sea, cuando usted sume 1 litro más los 2 litros,
en realidad puede que le quede como por debajo de esos 3 litros, o puede que más bien le quede como por encima de esos 3 litros. Es decir, va a depender de las interacciones que se generen entre las sustancias, cómo va, qué va a pasar. Si digamos que el volumen, aquí lo que podríamos estar hablando son como de un volumen ficticio o aparente, algo así. ¿Por qué? Porque la suma de los volúmenes individuales no va a ser exactamente el volumen final de la disolución. El volumen de la disolución contempla que hay interacciones entre las moléculas de las diferentes sustancias. ¿Todos claros con eso, chicos? Pero sí, digamos, respondiendo directamente a su pregunta, va a tener que calcular. Cuando, digamos, si quiere tanto volumen, ok, tiene que ir a calcular cómo son, porque vea que todo depende de estos volúmenes molares parciales de la disolución. Que en el caso que estamos viendo acá, como son inferiores al volumen de la especie pura, ¿verdad? Podemos ir suponiendo que vamos a necesitar en realidad matemáticamente más, si se ve por la suma individual, de la cantidad de volumen que nos están pidiendo. Puede pasar el caso, o sea, en el caso que existiera una sustancia que más bien va al contrario, es decir, que aquí estuviera mayor, fuese mayor el valor, entonces va a pasar lo contrario, va a necesitar como matemáticamente menos de lo que me están pidiendo. ¿Sí me explico? Bueno, chicos, entonces vamos a dejar ya la clase acá, ya son las 2:30. Algunos me escribieron por el chat que si podía como darles hoy como una idea de qué era lo que se iba a hacer en el trabajo, ¿verdad? Final. No sé si ustedes todavía tienen tiempo, entonces nos podemos quedar y les voy explicando de una vez, o si prefieren sacar citas individuales. Pero entonces, para los que quieran como ver qué es lo que se va a hacer en el proyecto, de una vez, como por si quieren ir aprovechando el tiempo, entonces se pueden quedar acá. Nada más voy a dejar de grabar para hablar sobre lo del proyecto.